máster en diplomado en Derecho Notarial. Buenos días, ¿Cómo está, ¿cómo Damián? está, abogado? Para empezar, ¿nos podría decir su percepción de la corrupción en Ecuador? Ya que el informe del 2015 de la ONG, según el índice de percepción de corrupción, ubica al Ecuador en el puesto número 107 junto con Argentina en la corrupción. ¿Cómo nos podría decir? Damián, primeramente agradecerte por la entrevista. Para mí es un honor poder ser parte de este estudio en tu carrera, saludar a la Universidad Nacional de Loja, a sus docentes y decirte que fui parte de la Universidad Nacional, estudié en la Universidad Nacional, ahí saqué mi ingeniería comercial y mi masterado en administración de empresas o masterado en negocios, como también fui docente de la Universidad Nacional de Loja por aproximadamente 3 años. Bien, referente a tu pregunta, mi estimado Damián, hay que ponernos y ser objetivos desde el punto de vista que esta institución totalmente independiente eh, analiza los estados por individual, ¿sí? Analiza la percepción que tienen los ciudadanos sobre la corrupción que campea en sus países. Ahora bien, este estudio es un estudio bien fundamentado que no solo se basa desde el punto de vista de la corrupción, sino que analiza la libertad de expresión también, estudia la independencia de poderes y coloca al Ecuador de 167 países en el puesto 107, si no me equivoco, conjuntamente con la Argentina. Pero hay que ver un poco más allá, mi estimado Damián, en el sentido de que los últimos puestos de los 167 prácticamente los tienen los países de la famosa Revolución Ciudadana, socialistas del siglo XXI o una franquicia de Tinto Castro chavista. De 167, el campeón de todos estos es Venezuela, ¿sí? Dentro de nuestra región, que ocupa el puesto 158. Ecuador con Argentina el puesto 107. Bolivia en el 99. Y el Brasil está en el 72, el 76, perdón. ¿Qué nos da a conocer esto? Que donde se aplica este modelo de mal llamado socialismo del siglo XXI es donde más corrupción existe en la región. Es lamentable, realmente es lamentable, que la perspectiva internacional vea al Ecuador como un país de gente corrupta, aunque sabemos que todos los ecuatorianos no somos corruptos, pero la perspectiva global lo coloca al Ecuador en uno de los países más corruptos de nuestra región y más corruptos del mundo. Aunque el gobierno trate de maquillar y decir que aquí las manos limpias y los corazones ardientes, sabemos que no es así. Mira, mi estimado Damián, dos países como son Uruguay y como son Chile, son de nuestro continente americano, ¿no es cierto?, de la parte sur de nuestra región, y Uruguay y Chile se encuentran en el número 21 y 23. Ahí la gran diferencia. No quiero decir que ya no exista corrupción en los países, porque existe, ¿sí? Pero es muchísimo menor y la calidad de vida de sus ciudadanos en comparación con el venezolano, con el ecuatoriano, con el brasileño, con el argentino, está por sobre todo. En comparación que donde son más corruptos, la calidad de vida del ciudadano siempre está a dada de menos. Esa es la realidad y la corrupción no es solamente números, no porque estamos en el 107 o estamos en el 1 o estamos en el 2, es vidas humanas y la economía son números que dan a conocer la situación en la que se encuentran los países. Los que llevan el tope o los menos corruptos del mundo están Holanda, Nueva Zelanda, Suiza, donde lógicamente la calidad de vida o la calidez y la calidad de vida de sus ciudadanos es, se ve a simple vista. Tienen salud, tienen buena salud primeramente, tienen buena educación, buena seguridad, independencia de poderes, libertad de expresión. Eso es lo que no existe en los países que estamos bordando la cola de los más corruptos de la región. Y eso es mi perspectiva respecto a tu pregunta. Muy
Mire, y hay algo para acotar aquí interesante. Nuestro país es uno de los más corruptos de la región, de acuerdo a este estudio, y hay que ponernos claros en el sentido que esto es un estudio que hacen a los ciudadanos, ¿sí? Hacen que la gente dé su perspectiva de la situación respecto a la corrupción. Y mire los últimos casos, a quienes condecoraron en la Asamblea Nacional. Y la presidenta de la Asamblea, ¿a quién condecoró? A Cristina Fernández, una mujer que está procesada en su país, y al señor Chiriboga, de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, en este momento sentenciados. En este gobierno y en este país se condecora a los corruptos, y a los que persiguen la corrupción son prácticamente perseguidos, enjuiciados y judicializados. Bueno, refiriéndonos al caso Petroecuador, según el diario La Estrella de Panamá, el 2 de noviembre publicó una nota en su columna llamada La Llorona, una nota que dice que hay un supuesto informe secreto en el cual se vincula al vicepresidente Jorge Glass con el caso Petroecuador. También dice que que el secretario jurídico de la presidencia estuvo en Panamá tratando de evitar que ese informe se filtre. Bueno, esto causó muchas reacciones en el gobierno ecuatoriano por parte del presidente Rafael Correa, quien calificó de basura esta nota del diario panameño. Por parte del vicepresidente tuiteó mensajes de rechazo en contra de esta publicación, diciendo que la oposición en tiempo de campaña para hacer perder votos. Así. ¿Usted cree que influiría esto A ver, en las votaciones? antes que todo, analicemos al diario panameño La Estrella de Panamá. Es un diario creado en el año 1853, nació como de Star Panamá, si no me equivoco el nombre. Es uno de los diarios de mayor circulación en ese país, ¿sí? Es uno de los diarios que crece a 2 dígitos, ¿sí? Su distribución. Entonces, hablar que este diario es un pasquín, o esto es como dice el gobierno o la boca del presidente que siempre dice que es la prensa corrupta, es totalmente falso. Al gobierno le molesta que le saquen sus verdades. Al gobierno le irrita que la gente dé a conocer la corrupción de este gobierno. Al gobierno le molesta que gente independiente analice su corrupción. Esa es la verdad. Y hemos visto en algunas sabatinas que lo que hace el presidente a diarios independientes es desbaratarlos, romperlos en plena sabatina. Eso es algo que pasa normalmente en nuestro país y nos da a conocer que al gobierno no le gusta que les digan las verdades. Y las verdades, cuando son verdades, arden y duelen, ¿sí? Entonces, decir que este periódico, que primeramente lleva años en el mercado, sea un pasquín o sea una prensa amarillista, como él la tilde, es totalmente falso. La realidad es que se descubrió, porque esto es ligado a los famosos Panama Papers o papeles de Panamá. No, esto no es algo aislado, sino que esto viene vinculado a un proceso de corrupción que no solo apaña al Ecuador, sino a muchos países, ¿sí? Entonces, esto, poco a poco y con la medida del tiempo, va a seguir apareciendo. Yo estoy seguro que va a seguir apareciendo más cosas. Y aparte de esto, la supuesta llegada del señor Mera, que el gobierno desmintió nuevamente y dijo que es totalmente falso. El exalcalde de Panamá, 2 veces diputado, el señor Guillermo Coche, exactamente, dijo o le tuiteó al señor presidente que en realidad Alexis Mera estuvo en Panamá y lo que estuvo haciendo es tratar de que esta información no se filtre. Entonces, las verdades salen a la luz continuamente, esa es la realidad. Que al gobierno no le guste que se les diga las cosas como son es muy diferente, y este no es el único caso de corrupción. Veamos los helicópteros, los famosos DRUF, la narcovalija, el caso Duxag, el primo Delgado, el Comecheques. O sea, esto es una telaraña de corrupción que enmarca este gobierno. Es una telaraña que logra visualizar qué es Alianza País, logra dar en conocer cómo actúa Alianza País
y cómo actúan sus acólitos. Esa es la verdad. Ahora tildarlo, que esta revista o este periódico es un pasquín, es totalmente falso. ¿Cómo interpreta usted a las palabras del presidente en su enlace sabatino 499, en el cual se manifestó en el caso Petroecuador como el hecho más grave que ha tenido su gobierno? Se refirió a los otros casos de corrupción que ha habido durante los 10 años de mandato y los calificó de pura artillería. Dijo que este caso de Petroecuador es de verdad, ese sí es un caso de corrupción de verdad. A ver, en realidad hay veces que parece gracioso las palabras del presidente. Robarse un esfero ya se considera corrupción. Y como te mencioné hace un momento, mi estimado Damián, esto prácticamente es la gota que derramó el vaso. Hemos estado viendo casos de corrupción continuos, como te dije, la narcovalija, el primo Pedro Delgado, el caso Dusac, o sea, esto es una amalgama de casos de corrupción. Este gobierno, donde se topa, sale pus, esa es la única verdad. Que ahora este caso sea uno de los más sonados en este momento, no quiere decir que los casos anteriores de corrupción no sean parte de ese grupo de procesos de corrupción continuos que ha vivido el Ecuador. Prácticamente este gobierno es el gobierno más corrupto desde la historia republicana de este país. ¿Y por qué lo digo? Porque es el gobierno que más ingentes cantidades de dinero por concepto de venta de petróleo ha tenido. Mira un análisis muy claro, mi estimado Damián. Ecuador, desde el año 70 hasta el 2006, recibió 133 mil millones de dólares. Del 2006 al 2015, recibió 135 mil millones de dólares. ¿Qué quiero decir con eso? Que en estos últimos 9 años de gobierno, el Ecuador ha recibido lo mismo y mucho más de lo que recibieron en los 30 años anteriores. Es algo descomunal. ¿Y cómo se ha malgastado, se ha rifado el dinero que no es del gobierno, sino es de todos los ecuatorianos? A cada uno nos han sacado de nuestros bolsillos, inundándonos de impuestos y utilizando ese dinero como que fuera de ellos, cuando no es así. A sabiendas, como decía el mismo Eduardo Valencia, si el Ecuador hubiera utilizado bien esos dineros, este momento Ecuador fuera la Suiza de Sudamérica y no uno de los países que va a decrecer, mientras que el resto de la región fuera lógicamente de los gobiernos donde está implantado esta infección que se llama socialismo del siglo XXI, va a crecer. Esa es la verdad, esa es la verdad. Los países que están bajo este modelo van a decrecer. Venezuela con -8, Ecuador con -2.7 de acuerdo al Fondo Monetario Internacional, aunque ellos dicen que de acuerdo al Banco Central es apenas 1.7, apenas. ¿Cuánto es -1.7 en el Producto Interno Bruto? Son más de 2.000 millones de dólares que el Ecuador va a dejar de percibir para equiparar la balanza, cuando en realidad estamos decreciendo. Y si seguimos con este gobierno de supuestamente las manos libres y los corazones ardientes, seguiremos yendo para atrás. Argentina va a decrecer en -1 de acuerdo a su Producto Interno Bruto. Brasil, si no me equivoco, es al -3.5 o 4. Y esa es la realidad que ellos no quieren ver o no quieren denotar. Estos gobiernos son los más corruptos de la región y los indicadores lo dicen. Hablábamos en la primera pregunta, ¿cómo nos ven a nivel internacional? Y eso refleja el decrecimiento de los mismos países. En el enlace sabatino número 500, el presidente Correa dice que quien diga que no va a haber corrupción en su gobierno es un mentiroso, que él no ha prometido eso, sino que ha prometido que no va a tolerar la corrupción en su gobierno. Se refería a Carlos Pareja y a Luceli, se refería a él como un traidor a la confianza del presidente. A ver, seamos claros en esto, mi estimado Damián. El gobierno se vendió primeramente, porque esa fue cómo se vendió a los ecuatorianos, como un gobierno de cambio, un gobierno de progreso y un gobierno que iba a ser
equitativo con la gente. Esa fue la idea, ¿no es cierto? Y lógicamente eso está inmerso el hecho de que es un gobierno que no debe existir corrupción, más el tiempo nos da la razón y nos dice que todo lo que dijo solo fue de labios para afuera. Es el gobierno más corrupto de la historia republicana de este país. Es el gobierno que más ingentes cantidades de dinero ha recibido y no ha hecho lo que debería hacer. Es el gobierno que ha estado acostumbrado a malgastar el dinero de los ecuatorianos. Es el gobierno que ha manejado al país como que fuera hacienda propia. Es el gobierno que ha acabado con los sueños de muchos estudiantes, ¿sí? Podría decirse, dice cuenta, yo conversaba hace no mucho tiempo con una amiga, me decía: Juan Carlos, apliqué para estudiar medicina. De acuerdo a esto que sube el Senacid y tanta cosa, me vota derecho. Primeramente, no tiene ni punto comparación lo uno con lo otro. Y para rematar me mandan a Quito. Si aquí se me hace muy difícil estudiar, mucho peor en Quito, donde no voy a tener primero la tutela de mis padres, la alimentación y tanta cosa. Eso tengo que ir a pagar allá. Y son las cosas que han atacado a los ecuatorianos y a ecuatorianas, y esas cosas son lo que queremos cambiar. En realidad, Damián, la situación del país es muy crítica, eso no hay que ser economista para darnos cuenta. Ya al mes llegamos con las justas y muchas de las veces no nos alcanza, ¿sí? Tú te puedes dar cuenta, yo creo que en tu familia y en mucha familia de Lojanas hay 2 o 3 personas que no tienen trabajo o están esperando una oportunidad, ¿sí? Esa es la verdad. 6 de cada 10 ecuatorianos están en el desempleo. 6 de cada 10. Quiere decir que el 60% de la población económicamente activa de este país se encuentra en el desempleo. Y eso es las políticas que maneja este gobierno. Se encarga de destruir a la empresa privada para poder satisfacer su necesidad urgente de dinero para seguir desperdiciándolo. Y eso, como te digo, da a conocer la mala práctica administrativa, porque el señor presidente Rafael Correa Delgado no creo que no tiene ni idea de qué es administración y nunca creo que manejó ni siquiera una tienda y por eso al país lo tiene quebrado. En este mismo enlace sabatino, no, el presidente dijo que él no ha puesto, la Revolución Ciudadana no ha puesto a los corruptos del Ecuador, no se han posicionado durante su mandato. Pero días después, en la revista virtual llamada Cuatro Pelagatos, Martín Palladares publicó una nota en la que dice que el presidente cae en la mentira cuando en el Twitter de Fernando Villavicencio empezó a circular una fotografía de un informe en el cual nombran a Marco Calvo Piña, también involucrado en el caso Petroecuador. Está nombrado por Jorge Glass, que era integrante del directorio de Petroecuador. Entonces, ¿cómo analiza usted esta situación? A ver, ¿cuántas veces yo te pregunto a ti, el señor presidente ha dicho que pone a disposición el puesto, que renuncia prácticamente a la presidencia de la República, si dan a conocer que ha habido corrupción en su gobierno? ¿Cuántas veces lo ha dicho? Más de uno, ¿sí? ¿Ha cumplido? No. Esa es la verdad. ¿Sabe cuál es el significado de Alianza País, de acuerdo a la Real Academia de la Lengua? Corrupción. Esa es la verdad. Y eso es lo que nos enmarca a todos los ecuatorianos que nos ven a nivel internacional como uno de los más corruptos del mundo, no solo de la región. No por nada ocupamos el puesto 107, ¿sí? No debe ser porque somos unos angelitos, ¿sí? Pero eso no quiere decir que todos seamos como ellos. Recordamos que el pasado 14 de noviembre fue emitida una orden de captura para el periodista Fernando Villavicencio por publicar mensajes privados del gobierno, según dice. Después, Fernando Villavicencio en su revista Focus Ecuador publicó una nota en la que dice que Alexis Mera dice que Villavicencio tiene razón y a veces no. Y en esa
nota habla sobre los, los, los informes de corrupción que él presentaba al gobierno y que no eran tomados en cuenta. Y que recién ahora Alexis Mera le da la razón. Y dice que a veces tiene razón y a veces no. ¿Usted cómo le ve la situación de A ver, Damián, seamos objetivos. Alexis Mera en su revista digital Focus presentó hace mucho tiempo los casos de corrupción que en este momento recién salen a la luz. Entonces, ¿qué nos hace ver esto? De que a ellos no les interesaba o no les convenía que la corrupción salga a flote. ¿Por qué? Porque en este momento prácticamente, si esto hubiera sido hace 1 o 2 años atrás, o sea, les hubiera molestado lógicamente porque la corrupción ya es normal prácticamente en este gobierno. Se escucha tanto de corrupción que la gente hasta cree que es normal, aunque sabemos que no es así, ¿sí? Pero como en este momento estamos prácticamente a puertas de un proceso electoral, damos a conocer que esto es algo que les va a afectar directamente, ¿sí? Les va a afectar directamente y va a golpear la imagen del gobierno nacional, porque las próximas elecciones son para febrero del año que viene, y que esta ola de corrupción que emana de Alianza País y sobre el gobierno que actualmente está en el poder, afecta directamente, y por el mismo hecho de que quien está supuestamente involucrado en esos actos de corrupción es el actual vicepresidente y candidato a la reelección por el mismo partido. Esa es la razón, y vea esta doble moral de este gobierno, donde dan a conocer o persiguen a quien da a conocer la corrupción, pero en el caso de Julian Assange, ¿sí? Vuelta, se vienen abajo, se me fue la palabra, se embanderan de la libertad de expresión, pero en el país, quien da a conocer la corrupción es el perseguido. Esa es la razón y la doble moral de este gobierno. En el caso de la refinería de Esmeraldas, Fernando Villavicencio dice que las empresas que han sido contratadas para la repotenciación han sido contratadas a dedo, empresas de amigos, sin experiencia y con sobreprecios. Eso de los sobreprecios se ha hablado tanto, y hay un estudio reciente que da a conocer que los sobreprecios en todos los proyectos que ha hecho este gobierno van del 75 al 500%. Es algo realmente de Ripley. Esto creo que hay que mandar a los récord Guinness para que esté Ecuador ya no ocupando el 107, sino que siga subiendo por la corrupción tan espantosa que este gobierno tiene acostumbrados y que tenemos que sacar eso de raíz, ¿sí? Nosotros deberíamos vernos como Nueva Zelanda, como Holanda. Ese es el objetivo de nuestro país y no estar a la cola prácticamente acompañando a los países más corruptos del mundo. Esto de la contratación a dedo no solo fue en el ámbito petrolero, Damián, fue en educación, fue en salud, fue en vialidad, fue en todo, fue en la justicia. Declararon en emergencia todo. ¿Para qué? Para entregar a dedo o a sus amigos los contratos millonarios. Y la gente se ha acostumbrado a escuchar 1.000 millones, 2.000 millones, como que fueran 100 o 200 dólares. Mire, vamos específicamente a este caso de la refinería de Esmeraldas. En el año 2005, antes de la llegada de Rafael Correa al poder, el precio de la repotenciación de esta refinería estaba en 127 millones. Con Rafael Correa en el poder y con los precios actualizados bordeaba entre los 170 y 180 millones. En el 2015, cuando se entregó la famosa refinería, terminó costando 1.500 millones de dólares. Esa es la realidad. Eso es lo que quieren tapar. Y para rematar todo esto, esa refinería producía en desperdicios 50%. Ahora que ha sido repotenciada, se ha gastado plata a borbotones, tiene un porcentaje de desperdicios del 50% que estaba al 53%. ¿Cómo entendemos eso?
que una vez que se gastó 1.000 millones, 1.500 millones de dólares, esa fábrica, esa refinería produce más desperdicio que antes de la repotenciación? ¿Qué quiere decir? Que no han hecho absolutamente nada. Prácticamente se han farreado el dinero de los ecuatorianos. Y vea el caso de la famosa refinería del Pacífico, donde se ha gastado ya 1.500 millones de dólares y lo único que se ha hecho es mover tierras. Vaya ya, yo estuve recién por ahí y no hay nada. Y es el único proyecto donde no hay absolutamente nada, pero tiene personal administrativo. ¿Se da cuenta a dónde llega esta corrupción tan campante de este gobierno? Es algo de Ripley, es algo que se debe erradicar y hay que sacar y levantar piedras para que la corrupción salga y que paguen los que tenga que pagar. Correa dijo que una vez que acabe su gobierno va a volar a Bélgica. No, señor Correa, usted tiene que quedarse aquí, tiene que ser fiscalizado y si no tiene nada, pues enhorabuena, tiene todo el permiso de todos los ecuatorianos que se vaya a vivir donde quiera. Pero antes de ser analizado, fiscalizado y que todo haya pasado por los canales que deben ser para que pueda tranquilamente salir. Antes de eso, no. Y esa es la verdad que nos ahoga a todos los ecuatorianos. Mire un proyecto de los Estados Unidos, el del famoso satélite que se envió, ¿no es cierto? Un proyecto que primeramente es un proyecto para más de 10 años, ¿ya? Y es un proyecto que se ha gastado 1.100 millones de dólares. Un proyecto para 10 años. Por mover tierras, se ha gastado 1.500 millones. Para repotenciar una refinería que estaba mal y ahora está peor, se gastó 1.500 millones de dólares, 3.000 millones de dólares en un momento. Y un proyecto que los estadounidenses van para 10 años, apenas han gastado 1.100 millones de dólares. Esa es la realidad que no quieren que vean. Ya para terminar, referente al pedido que hizo el exministro de Hidrocarburos, pareja Yamiceli, este pasado miércoles, de querer dar su declaración a través de una videoconferencia. La misma que fue rechazada por la jueza que llevaba el caso. ¿Cómo le interpreta usted ese pedido que hizo? ¿Por qué no le aceptan? A ellos hay que preguntarles, ¿por qué no le aceptan? No le aceptan porque no quieren que desnuden todos los amarres que tiene este proceso, porque ahí, cuando hable pareja, no solo van a caer los 17 que están enjuiciados conjuntamente con él, sino las cabezas, quienes firmaron los decretos de emergencia. Ellos están involucrados directamente. Ellos son los que son los artífices intelectuales y prácticamente pragmáticos de este proceso. Estos simplemente llevaron plata, no se dice que no, pero quien llevó todo el dinero o todo este proceso de corrupción fueron las cabezas, los que firmaron los decretos. Esos son los que en un futuro muy cercano, cambiando de gobierno, son los que van a caer. Para finalizar, su punto de vista general del país, de la corrupción, de las próximas elecciones. Bueno, primeramente, el análisis económico situacional del país es muy lamentable. No hay que ser economista, como te dije hace un momento, para darnos cuenta de que la situación está mal. Hay salidas, las hay. Hay que aplicar medidas que nos logren sacar de este modelo llamado socialismo del siglo XXI. Tenemos que ver a la empresa privada como un eje de desarrollo. Tenemos que devolverles la autonomía a las universidades. Tenemos que devolverles a los estudiantes el libre acceso a las mismas. Tenemos que generar trabajo. El trabajo es duro, es posible salir. Y, ¿cómo te diría, mi estimado Daniel? Confíen en la gente joven, en la gente que quiere un cambio del país. Y yo me comprometo a trabajar duro y arduamente porque eso se cumpla. Eliminar a ti como periodista que pronto te vas a graduar, eliminar esa ley de comunicación que lo único que hace es coartar la libertad de expresión, no solo de ustedes los periodistas, sino de todos en general. Prácticamente estamos en una autocensura porque muchos tienen miedo a hablar por procesos de persecución futuras. Esa clase de cosas es lo que vamos a llegar a la asamblea, fiscalizar y cambiar y modificar y devolverles al Ecuador una república y no una hacienda en la que manejan unos y trabajan otros.
Eso fue todo. Gracias, Juan Carlos, Damián, y un gracias. saludo a la Universidad Nacional de Loja y a sus docentes. Gracias.